Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús de León y pertenezco al Instituto Tecnológico de Canarias. Lo primero, agradecer la invitación a las jornadas, ¿no? Y trabajo en el área el área eléctrica del Instituto Tecnológico, enfocada en la parte de estudios de estabilidad y microredes, ¿no? Digamos que es un área bastante amplia, ¿no? Desde el Instituto intentamos dar, pues, digamos, ese apoyo al Gobierno de Canarias en cuanto a posibles decisiones, ¿no? A la hora de implementar proyectos, ¿no? En Canarias, ¿no? El proyecto La Graciosa, pues, fuera del programa Interconecta, el ITC ha estado desarrollando, digamos, bastantes estudios iniciales con el Cabildo, o sea, digamos que ha estado caminando durante bastante tiempo, ¿no? Y toda esa información y todos esos datos se han aprovechado a la hora de realizar los estudios para esta convocatoria, ¿no? Para Interconecta, ¿no? Bueno, un poco el contenido, es digamos un contenido puramente eléctrico, retomando un poco la primera sesión, ¿no? Ya se han hablado de muchas cosas, lo simplificaré y veremos el enfoque, cómo lo hemos ido trabajando en función de los mismos requerimientos de las propuestas del proyecto, ¿no? La batería va en un sitio, la batería en otro, pues considera este criterio, considera el otro. Entonces digamos que este estudio ha sido inicialmente un poco caótico en ese sentido, ¿no? Porque habían tantas las incógnitas que nos planteaban que para hacer un estudio tienes que fijar una serie de variables y empezar a analizar las otras. Todo no se puede analizar a la vez, ¿no? Pero bueno, aquí he hecho una simplificación, una reducción de lo que se ha hecho, ¿no? Un poco siguiendo el camino de la situación actual, ¿no? De la afección, de cómo es el sistema eléctrico actual de La Graciosa, analizando, no tanto desde el punto de vista de la demanda, que también se ha tenido que hacer un estudio de demanda para digamos, distribuir esas cargas de una forma, ¿no? Con la información que se disponía, pero sí desde un punto de vista de la fotovoltaica, ¿no? Cómo afecta la fotovoltaica a la red y sobre todo a la tensión, ¿no? Tenemos que pensar que el sistema eléctrico de La Graciosa es un sistema de distribución estándar, ¿no? Tiene un cable submarino, pero digamos desde 1 kilómetro y pico, y digamos las potencias de cortocircuito y los parámetros eléctricos pueden ser los de cualquier otro lugar de isla o de Sevilla mismo, ¿no? No es una cosa, no es una red excesivamente, que podamos decir, débil. Es débil porque es un sistema de distribución y es en baja tensión, pero no es... Podemos encontrar casos peores, me refiero, ¿no? Las líneas de baja tensión pues tienen 400, 500 metros, hay casos que son peores, ¿no? Hay que pensar que también para la demanda que tiene 3 centros de transformación. Digamos que el miedo de hacer una isla y un servicio, un retén que puede ir a hacer una reparación en La Graciosa, ese es el gran problema, ¿no? Pues digamos que se ha dimensionado con una cierta fortaleza a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, aún así, todo esto, la integración de fotovoltaicas nos genera muchas incógnitas. Pues eso, hemos estudiado, bueno, tenemos una fase de recopilación de información, hemos estudiado la red de La Graciosa, hemos realizado modelos con varios software, ¿no? Unos inicialmente pues más pensados en redes equilibradas, como puede ser el PCC, ajustando una serie de parámetros. El PCC es una herramienta para trabajar con redes muy grandes, ¿no? Pues nos pusimos en contacto con PTI, con Siemens y tal, y nos dijeron, pues bueno, la forma de lograr condicionar ese software, ¿no? Para redes de baja tensión. Hemos hecho un estudio de integración basado en esa herramienta, hasta que en el último momento pues decidimos entrar en la parte desequilibrada, que es lo que ya se trató en la primera ponencia, las primeras ponencias, ¿no? Desarrollo de modelos, estudios de estabilidad de masa integración fotovoltaica, con la fotovoltaica actualmente instalada, digamos, que estaba instalada antes del inicio del proyecto. ¿Cuál sería la fotovoltaica máxima que se podría integrar? Pensando un poco que la fotovoltaica distribuida se va a integrar en función también de los consumidores, ¿no? El que tenga un consumo, pues querrá que tenga una fotovoltaica, digamos con el criterio de autoconsumo, ¿no? Entonces siguió ese criterio de distribución de la fotovoltaica, ¿no? ¿Cuál sería la máxima si no tuviésemos ningún tipo de control adicional en los inversores, como pueden ser algún tipo de control que consuma o inyecte energía reactiva en función de la tensión,
o un tipo de control PQ o cualquiera otra de diferentes fabricantes que tienen implementados diferentes tipos de controles, ¿no? Y sin batería. Sí, el GES para nosotros es la batería, ¿no? Que es el almacenamiento híbrido de energía, ¿no? ¿Cuál sería la máxima si tuviésemos el control de fotovoltaica sin batería? Y después ya entramos en cuál sería los máximos con baterías y en qué zonas ubicar la batería para conseguir los mejores efectos, ¿no? Y por último, el estudio de desequilibrado, que como ya se comentó, pues las redes en baja tensión son de naturaleza desequilibrada, o sea, el consumidor consume habitualmente de manera monofásica, lo cual eso provoca desequilibrios en la tensión, ¿no? Y también pensar que si los consumidores son monofásicos, y si le instalamos una instalación fotovoltaica a ese consumidor también será monofásica, ¿vale? Lo cual en distintos momentos, aunque inyectemos energía activa con la fotovoltaica, la misma fotovoltaica no va a ayudar al equilibrio de las fases de las tensiones. Sí contribuye a ser equilibrado si la inyección de energía reactiva fuese trifásica en esos puntos, digamos, porque de alguna forma con los transformadores que tienen en medio, ¿no?, de estrella triángulo, igual que sucede con una red de media tensión, pues se produciría un efecto de intentar equilibrar las fases de tensión, ¿no? Bien, lo vemos así un poco rápido. La recopilación de información, pues durante varias campañas de medidas iniciadas en 2013, pues se ha analizado pues el recurso solar, radiación y temperaturas en varias ubicaciones que tuvimos que ir colocando, ¿vale? Se ha estudiado un poco, pues digamos, las encubiertas, cuáles serían las posibilidades que podría haber para instalar masivamente fotovoltaica, ¿no? Y se han obtenido una serie de parámetros, ¿no?, que se podría instalar encubierta haciendo un uso racional de lo que se llama las azoteas, ¿no?, en torno a 100, entre 100 y 400 kilovatios pico de fotovoltaica. Y otro dato interesante es que el balance neto de fotovoltaica, digamos aquella que inyecta tanta energía como se consume en la isla anualmente, estaría en torno a una instalación de 1.500, 1.400, pero más actualizado sería unos 1.500 kilovatios pico, ¿no? Campaña de medida de los centros de transformación. Esto fue en el primer instante, ¿no? Lo más fácil es medir el conjunto de toda la potencia en el centro de transformación. En aquel momento eran 2 centros de transformación, ahora ya son 3, que también se está haciendo la campaña de medida. Comentar que cómo es la conexión a la isla de la Graciosa a través de un cable submarino. Esta es una línea de media tensión y que conecta a los 3 centros de transformación que tiene la isla. Bueno, estas son algunas de las herramientas que hemos utilizado. Nosotros desde ITC utilizamos herramientas desde un punto de vista ingenieriles, no tanto científicas, porque bueno, por el tipo de desarrollo que tenemos es menor, ¿no? Tenemos que utilizar lo que tenemos, con el consiguiente pues, error en los resultados que podamos tener, ¿no? Por eso siempre tenemos que ir sobre la seguridad, y ahora comentaré los criterios utilizados, ¿no? La red eléctrica actual de la Graciosa, pues esto es un modelo en PCS. Lo que se ha hecho es generar un modelo equilibrado desde el cable submarino, ¿no? Digamos que modelamos de manera simplificada lo que sería el sistema eléctrico Fuerteventura Lanzarote. Desde cuando se analizan problemas de estabilidad de la tensión, esto se puede hacer y relativamente no va a dar un resultado fiable, ¿no? Si ya tuviésemos problemas de estabilidad de frecuencia, pues ya los modelos equilibrados, equivalentes, pues ya son más complicados, ¿no? Habría que meter muchísimos más parámetros, inercias equivalentes y una serie de cosas que no han sido necesarias en este proyecto. Pero sí quisiera decir que en un futuro, si en sistemas como eléctricos como Lanzarote y Fuerteventura, pues se empiezan a instalar este tipo de sistemas fotovoltaicas con baterías y tal, que van desplazando de alguna forma la energía convencional, ¿vale? Pues habrá que de alguna forma también ir aportando desde los sistemas que instalemos esos servicios complementarios, ¿no?, para mantener la estabilidad, como puede ser pues capacidad de regulación de frecuencia, reservas rodantes, una serie de cosas
que cuando metemos fotovoltaica, digamos, le quitamos la responsabilidad energética a la central, pero no se la quitamos desde un punto de vista de la regulación, ¿no? De regulación eléctrica. Vale. Entonces, modelo equivalente, subterráneo, aéreo y los 3 centros de transformación. Esto es el primer modelito y ahora seguimos desarrollando esta parte de aquí. Bueno, desarrollo del modelo de baja tensión, pues basado pues, en datos que nos ha facilitado la distribuidora. Esto sería, digamos, el entramado de líneas, ¿vale? Hay bastantes ramificaciones en línea. Nos hemos centrado en 2 que son principalmente las que más problemas nos dan, o más, digamos, hay dos líneas que son las que mayor problema pueden tener, ¿no? Es aquella que va hacia el puerto porque tiene los grandes consumidores, que pueden ser cofradías pescadores y otra serie, ¿no? de consumos un poco más industriales, que lo otro que es simplemente residencial, y aparte que lo de residencial ha sido hecho más recientemente con secciones de conductores mayores y tal, ¿no? Entonces, digamos que la línea, principalmente nos hemos centrado en esta línea, hablamos siempre de 2 líneas, la del colegio y esta otra línea, ¿vale? La del colegio principalmente porque una línea en la que nos ha permitido actuar y hacer cosas porque son entidades públicas, y es otra línea porque, digamos, por la dificultad que tiene en cuanto a la estabilidad. Bueno, este es el modelo en PCSE, veamos todas las ramificaciones, una línea y otra línea que tiene, ¿no? Hay cosas que a la hora de análisis se pueden agrupar cuando haces un análisis equilibrado. Cuando haces un análisis equilibrado hay que tener más cuidado, ¿no? Y iniciamos el estudio con la fotovoltaica actual, o sea, el mismo diagrama que se ha visto durante la jornada, ¿no? Que eran los pasos que queríamos seguir desde un punto de vista de la simulación, situación actual, estudio de fotovoltaica sin ningún tipo de control adicional, con control en los inversores, con el GES, y aquí hablamos de GES distribuido, agregado o desagregado, ¿no? Bien, los criterios. Digamos, esto siempre es un poco el punto clave, ¿no? O sea, ¿qué admitimos o sea, qué es admisible para nosotros en cuanto a la variación de la tensión cuando inyectamos fotovoltaica? A lo contrario que vimos esta mañana, que se analizaba más bien cómo afectaba la demanda a la tensión, lo que eran problemas de subtensión, aquí lo que vamos a analizar es problemas de sobretensión. Vale. La inyección de fotovoltaica hace que los perfiles de tensión suban, ¿no? Entonces, tenemos que ir a normativas que son recogidas, serie de normas que son finalmente recogidas, una serie de recomendaciones en el caso también de normas internas de la distribuidora y de lo que ha aparecido en los últimos años, ¿no? O sea, esta última, la redacción digamos que no es excesivamente clara, pero bueno, la interpretación que creemos que nosotros hemos aplicado es la más restrictiva, por supuesto, ¿no? Entonces decimos que el análisis principalmente, finalmente, se ha centrado en que la variación de la tensión individual de cada generador, cuando se conecta y se desconecta de manera interpretativa, no puede ser más del 2,5% de la tensión. ¿Vale? Y hemos querido ser más restrictivos totalmente pensando que el proyecto podría ser un conjunto puede operar de manera conjunta, y ese efecto puede ser, imaginemos porque por un error el sistema de gestión pues diga que se apagan los inversores, es como si se apagaran todos a la vez, ¿no? Entonces hemos querido aplicarlo en el conjunto de todos. Vale. Y vale. Entonces, nos centramos en el criterio de 2,5%. ¿Vale? Bien, la situación actual, antes de iniciar el proyecto, sí ya existe una fotovoltaica instalada de 34,2 kilovatios picos, ¿no? Pues con esa fotovoltaica que está ubicado, uno en la línea 4 y otro en la línea 4 y 6, estos títulos están más, ¿vale? 4 y 6. Pues longitudinalmente tiene este perfil de tensión. Si no hubiese fotovoltaica, ¿vale? Pues la tensión a lo largo de la línea iría de esta forma. Vale. Antes que nada, se me olvida. ¿Cómo se distribuye la demanda? La demanda de
de la red, ¿no? Se distribuye con datos reales, pero para buscar la peor circunstancia del año de sobretensión hay que ir cuando el consumo es lo más bajo posible, porque el problema es de sobretensión, ¿no? Entonces elegimos un periodo anual en torno a febrero o marzo, ¿vale? En el que la demanda de la isla es baja, pero sin embargo ya empieza a haber bastante producción fotovoltaica, o sea que ya se une mucha producción fotovoltaica con bajas demandas. Pues en esta circunstancia el perfil de la tensión de esa línea, teóricamente, es este, ¿no? O sea, digamos que tiene este incremento de la tensión, que estará en torno, si esto es un 2,5, pues un 1% diferencial, o sea, marca el cero la situación sin fotovoltaica y la diferencia es la banda que vemos aquí, ¿no? Pues si el máximo sería que esta línea tocase el diferencial. La otra línea tampoco lo supera. Y entonces si empezamos a integrar fotovoltaica de manera distribuida en la red de baja tensión, ¿cómo que sería este caso, ¿no? ¿Hasta cuánto se podría llegar, ¿no? Pues determinamos que en un conjunto para uno de los centros de transformación, o sea, el análisis final nos centramos en un centro de transformación porque es donde están esas dos líneas, ¿vale? Para un solo centro de transformación se podría integrar unos 155 kilovatios pico, pensando que el centro de transformación es de 630 kVA. Digamos que es relativamente bajo para un criterio de 2,5%. Bueno. Bien. Este sería el límite, 655, 160. Vale, el límite es aquí, vale. Bien. Como es en las dos líneas, el 160 es el conjunto de toda la isla, pues en una línea, pues este sería el perfil, y en la otra línea, pues ya roza el 2,5%. O sea que como máximo teórico se podría instalar 160 kilovatios pico para un centro de transformación de 630 kVA. Vale. Si añadimos de manera adicional algún tipo de control dentro de los márgenes que digamos que fabricantes nos dicen, ¿no? Que pueden fabricar inversores que tengan capacidad de regulación de tensión en torno a más o menos 0,8 de coseno, algunos más o menos 0,9 de coseno de phi y otros 0,8, ¿no? Que para baja tensión más bien es 0,9, pero bueno, hablando con algunos de ellos dicen que perfectamente podrían en un futuro en sus líneas de inversores que dirán que son de microredes, pues incorporarán cada vez más controles con más capacidades, ¿no? Pues bueno, vemos que con un control de tensión, o sea, de tal forma, ¿qué es lo que hace el control de tensión? Lo que hace es consumir energía reactiva en cada nudo de generación de fotovoltaica, ¿vale? Lo que hace es bajar la tensión de ese nudo, porque consumo reactivo baja la tensión. Podríamos teóricamente, para un centro de transformación, de manera teórica, y ahora voy a matizar, ¿no? De 630 en torno a unos 500 kW de fotovoltaica, ¿vale? Kilovatios de fotovoltaica. ¿Qué es lo que sucede? Que ese consumo de energía reactiva, ¿quién me la da? Del sistema. O sea, yo estoy consumiendo para perfilar la tensión del sistema, para mantener el perfil de tensión. Pero ¿de dónde viene esa energía reactiva? O sea, estoy provocándole un problema al sistema, digamos, esa energía reactiva viene de la red, o sea, de la generación, ¿no? Este tipo de soluciones de inversores con control de tensión están bien para soluciones puntuales, pero imaginemos en un futuro en el que todos los que empecemos a instalar masivamente instalaciones fotovoltaicas y que todas ellas, para mantener la tensión, lo que hagan es consumir energía reactiva. Entonces estamos pasando la responsabilidad igualmente a la generación convencional, que está dejando de generar potencia activa y tiene que generar energía reactiva. Pues si recuerdan la gráfica de luna de un generador, ¿no? Pues pasaríamos ya a zonas un poco no estables de operación, ¿no? Digamos que estas cosas hay que tomar en cuenta. Entonces, se puede aumentar la instalación fotovoltaica activando los controles adicionales que tiene de consumo de energía reactiva, o un control PQ o cualquiera de ellos que pueda tener. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta estas limitaciones. Y después existe otra incógnita, que es que si tenemos muchas fotovoltaicas con controles, aparte de decidido de máxima potencia,
y aparte y le añadimos el control de reactiva, y eso sí lo hemos visto en algunos casos en instalaciones del instituto, el acoplamiento entre controles, ¿no? Que es que en una red débil que opera en muchas fotovoltaicas, que puede llegar un momento que se acople, que es un inversor que intenta mantener la tensión en un punto, inyecta energía reactiva que hace que el otro control de otro inversor haga otra cosa, y al final pueden haber lo que se llama pendulados de potencia e inestabilidades, ¿vale? Eso también habría que tomar en cuenta y analizarlo. Digamos que sería un buen hilo de trabajo para futuros proyectos de este tipo de cosas. Vale. Nada, bueno, aquí este es el perfil de tensión. Vemos que los 500 kilovatios picos pues entrarían dentro de manera un poco teórica, ¿no? Estudio de ubicación del GES. Lo que hemos ido probando de manera varias ubicaciones a lo largo de la línea más larga, ¿no? Más perjudicial, y claramente, bueno, pues digamos que aquí podemos ver una fotovoltaica de 158 kilovatios pico, pero solo para una línea, porque la hemos puesto en exceso, ¿no? ¿Vale? Y la hemos ubicado en diferentes nodos. Vemos que a lo que antes salía fuera del diferencial del 2,5, pues ahora ya empezamos a entrar dentro, ¿no? La azul sería la fotovoltaica actual, la verde sin GES, la roja, la amarilla y la ambas sería con el GES ubicado en varios sitios, ¿no? Bueno, y esta es la otra línea, que esta línea tiene una particularidad, que es que tiene un tramo de 200 metros, en torno a 200 metros, sí, en la cual no hay demanda, sino es una línea de baja tensión que sale, tiene un tramo sin ninguna conexión y después empieza a distribuir, ¿no? Y por eso se produce este codo aquí, ¿no? Digamos que hay momentos en los que la inyección si ponemos el GES al final de la línea, empezamos a inyectar a instalar fotovoltaica, la línea no se va a sobretensión, al final, digamos, la línea está controlada en tensión al final de la línea, pero en este punto puede tocar, sí, puede ser crítico a la hora de... Bueno, siempre en este criterio del 2,5, que es un criterio, digamos, relativamente restrictivo, ¿no? Bueno, estudio estación al final. Vale, y digamos, se hizo un estudio de final de línea y un poco ya más enfocado al objetivo del proyecto, que es cuantificar cuánta energía era necesaria para estabilizar una cierta fotovoltaica, ¿no? En una sola línea. Se ha analizado en la manera agregada es que la batería va totalmente al final de la línea, y desagregada es que la batería va distribuida, al igual que la fotovoltaica, digamos, en diferentes puntos de generación, pues también se va asociando una batería a cada punto de generación, ¿no? Bien, nos vamos a centrar en el agregado, que es más el enfoque del proyecto. El desagregado es decir que para conseguir el mismo efecto de manera desagregada, pues ya hay varios artículos por ahí que dicen que necesitarías prácticamente el doble de capacidad de almacenamiento para conseguir los mismos efectos que en el agregado. Vale. De manera agregada, pues este sería el perfil de tensión, de diferencial de tensión, perdón, de esa línea en función del día, ¿no? Y la potencia inyectada. Vemos que el diferencial va subiendo, o sea, no alcanza, máximo alcanza el 0,2, ¿vale? Y con 50 kilovatios picos en una sola línea, pues ya alcanzaríamos el 2,5%. O sea que a partir de 50 kilovatios ya sería necesario, pues, o meter controles adicionales del inversor o hacer uso de la batería. Pues este es el uso de la batería, por ejemplo, para una fotovoltaica de unos 84 kilovatios picos, que sería la curva naranja, pues sería necesario una batería que fuese capaz de dar una potencia instantánea o pico de unos 20 kilovatios con una energía en torno a unos 99 kilovatios hora. O sea, y esto hay que pensar que sería para una sola línea, ¿no? Si
si queremos introducir fotovoltaica en muchas líneas con este tipo de problemas, pues vamos a tener que poner una batería en cada una de las líneas, ¿no? Y que difícilmente vamos a dar servicios complementarios de control de tensión al final de una línea a otra. Si tenemos el problema en otra línea, no vamos a poder ayudar con esa batería que está al final de otra línea diferente. O sea, la batería tiene que estar en la línea que corresponde. Bueno, esto es simplemente la justificación de la energía necesaria de la batería para esos 84 kWp de manera agregada al final de la línea. Y bueno, después esto lo pasé de manera rápida, digamos que es un estudio que todavía no está finalizado y nos hemos intentado verdaderamente el criterio, creemos que el criterio del 2,5% que fue publicado en el decreto tiene que ver con la incertidumbre que genera meter fotovoltaica en una redistribución de baja tensión. O sea, que esa restricción de 2,5% seguramente tenga que ver con el hecho de que tú no puedes controlar el tema desequilibrado, ¿no? Entonces, si estudiáramos de manera desequilibrada la red, pues a lo mejor el criterio debería ser el de 5% o el criterio 7% que estábamos hablando antes, ¿no? Y hemos iniciado, digamos, en el proyecto, esto tiene que finalizar también ahora, digamos, es un adicional al proyecto, digamos, que es el estudio de desequilibrado. Y lo mismo que utilizando PCCE, lo que hemos hecho es agrupar de una forma determinada, considerando que existe una línea principal, ¿vale? Y utilizando herramientas como es MATLAB Simulink, que sí permiten modelar de manera desequilibrada, hasta cierto punto, digamos, el nivel de detalle de esta herramienta pues es limitada, ¿no? Pero también es verdad que el nivel de información que tienes para modelarlo tampoco es grande, entonces que podríamos tener muchos más parámetros para introducir, pero la herramienta no, digamos, a lo mejor podemos configurarlo con más detalle, pero no tenemos la información real, ¿no? Vale. Entonces, bueno, esto es lo mismo, una red equivalente, un centro de transformación, el otro, la línea esa en estudio, ¿vale? Estos son los elementos que representan pues las demandas agregadas, las fotovoltaicas agregadas, la batería final de línea, ¿vale? Y nada, esto sería pues la red si estuviésemos en equilibrado sin GES, lo que ya hemos visto, ¿no? Diferentes potencias y los límites. Si planteamos una red desequilibrada de potencias en torno a porcentajes de bastante, digamos, grandes, ¿no? En la fase R 50%, la fase T el 18% y la fase S el 30%. Y empezamos a analizar como esto sería una fase y esta sería otra. O sea, que una fase está muy, muy desequilibrada, otra menos. O sea, uno alcanza los límites antes que dos. O sea, empezamos a limitar la cantidad de fotovoltaica que podemos introducir ya por una sola fase, ¿vale? Bien, voy a darle para adelante esto para no estar muy... Lo mismo, estos serían 3 casos diferentes, ¿no? De fases de... Y ya cuando empezamos a introducir el GES equilibrado, pues empezamos ya a tener en esta línea particular estos efectos, ¿no? Empezamos a configurar el GES cómo opera en función no del nudo final, sino del nudo intermedio, para que no se suba la tensión por el otro lado. Bien, y una cosa que queríamos validar o comprobar en la realidad en momentos cristales es que por el tipo de configuración que tienen las baterías, que normalmente están basadas en un inversor pues de este tipo, otro tipo de configuración, pero que tiene en medio un transformador estrella-triángulo, ¿vale? Si conectamos este tipo de tecnología al final de una línea que está desequilibrada, pues de manera teórica tiende al equilibrio, ¿vale? Porque de alguna forma, o sea, lo que ocurre es que las corrientes de unas fases pasan a otras a través de la estrella triángulo y equilibra las potencias, ¿no? Y esto es una cosa que queremos, digamos, de alguna forma validar, porque quiere decir en sentido de que tiene más sentido montar baterías trifásicas en redes equilibradas, ¿vale? Y bueno, por aquí es más de lo mismo, los desequilibrios, ¿verdad? Y simplemente es una foto de la isla, ¿vale? Muchas gracias.